Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Oh, hey, hey, hey. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. La muerte del Papa, sin duda, paralizó momentáneamente todo lo que es la agenda, sobre todo en Argentina, si tenemos en cuenta que fue el único Papa hasta ahora argentino, ¿no? Vamos a estar hablando sobre el legado del Papa Francisco en el segundo bloque con el periodista y amigo de la casa, Moreno. También vamos a estar hablando de otra cuestión también de la agenda política y económica que tiene que ver con un nuevo juicio que inicia Yarlora, el gobernador, por la caja de jubilaciones, por la retribución que según dice le corresponde, algo que parece un déjà vu porque ya de la Sota en su momento lo había reclamado. Sobre este tema vamos a estar hablando en el segundo bloque, pero ya en el primer bloque nos metemos a hablar con el presidente del Colegio Farmacéutico, Germán, con el doctor Daniele, que es el presidente del Colegio Farmacéutico. Es la segunda vez que viene, pero sin embargo la mezcla de apellidos suele suceder. Vamos a estar hablando de las cuestiones positivas y negativas, del impacto de las cuestiones a nivel nacional y que terminan repercutiendo en la segunda provincia más importante de Argentina, y algo también que tiene que ver con la coyuntura, que es la principal obra social de Córdoba, como es el APRO. ¿Qué pasa con la información? En función de que se quemó el APROS, según dice la oposición, intencionalmente, pero una información que no ha salido clara del APRO y que tiene que ver con los afiliados cada vez que va a buscar los medicamentos con el tema del token. Ya lo pasamos a saludar y empezamos a hablar con Germán Daniele. ¿Cómo andamos, Germán? Hola, Cristian. Gracias por gusto. venir. Buenas noches, un gusto como siempre. ¿Qué pasa? ¿Falta comunicación en cuanto a eso? Porque según parece, sentía ayer, había falta de comunicación de los entes que nuclean, en este caso, los farmacéuticos, y que iban los afiliados a buscar y que decían que tenía que ser por token, no token. Bien, sí, está bueno que lo aclaremos. La verdad que desde el Colegio de Farmacéuticos trabajamos mucho y de manera casi mancomunada, te diré hoy, con APROS, porque nosotros somos un poco los receptores de lo que está pasando en los mostradores. Ustedes son los primeros que ponen la cara. Somos los receptores de lo que pasa, de lo que anda y de lo que no anda. Entonces, cuando vimos que teníamos problemas de validación de las recetas con el token, bueno, sugerimos a APROS que momentáneamente, hasta que eso se solucionase, se pudiese validar una receta sin token. Sí. Fue casi como un acuerdo trabajando, como te digo, con APROS. Obviamente que nosotros informamos a nuestras farmacias, pero también déjame aclarar que no todas las farmacias que tienen APROS pertenecen al colegio. Hay también otras entidades y la verdad que no sé cómo se han manejado con respecto a sus farmacias. Nosotros en eso somos muy responsables porque entendemos que detrás de estas medidas hay el acceso al medicamento, por ende hay acceso a la salud, ¿no? Entonces así lo tomamos con esa absoluta responsabilidad. Hay una persona del otro lado. Y sí, que no solo personas, sino buscando, como te digo, tratamientos, buscando salud. Entonces hicimos las comunicaciones correspondientes a través de todos los canales que tiene el colegio, pero también así hay que ser realistas, cuesta comunicar, ¿no? Y la gente está bombardeada con un montón de información por todos los medios y también a veces cuesta llegar con la información. De todas maneras tenemos un soporte técnico más allá de la hora de atención del colegio, sí, justamente que está a disposición de la farmacia para que la farmacia pueda darle soluciones a los pacientes en este momento, ¿no? Así que bueno, aprovecho. ¿Cómo se acoplan ustedes o cómo van a acompañar ante esta contingencia del APRO, que es la principal obra social de Córdoba? Bueno, justamente de esta manera, ¿no? Tratando también de garantizar a APROS que todas las dispensas que se hacen son de pacientes que realmente necesitan su medicación. Así que y transmitiendo en cada momento, como te decía al principio, lo que vamos percibiendo en el mostrador de nuestra farmacia. De ahí un poco surge esta inquietud de que, bueno, momentáneamente no exijamos el token. El token sí era necesario porque no deja de ser un nivel de seguridad necesario para que nosotros podamos validar una receta, ¿sí? Sí. Germán, siempre hubo un problema en cuanto al pago que hacían las obras sociales, llámese aquellas más grandes, ¿no? Llámese PAMI o APROS. ¿Cómo están en esa cuestión, no? Retraso, no retraso, mi ley que cada vez merma bastante esas cuestiones.
Bueno, por suerte con APROS tuvimos la posibilidad de hablar con su presidente y no vimos afectado el pago a pesar de esta situación. Sigo haciendo un paralelismo de lo que venimos hablando. O sea, por suerte, esta situación que está afectando al APROS no ha afectado la cadena de pago hacia la farmacia. Y la verdad que es una cuestión que agradecemos mucho porque hay muchas farmacias que dan la prestación al APROS y que son pequeñas. ¿Y el plazo ha bajado de la primera vez que viniste hace un tiempo? ¿Ha bajado el plazo No, de pago? el APROS sigue con su plazo de pago. Sí, el que ha empeorado, que venía muy bien, es el de PAMI. Hace rato, tal vez me has escuchado más de una vez decir, la verdad que el PAMI está pagando mejor que nunca. Bueno, hoy te diría que paga, pero no con el cronograma de pago que la farmacia ya tenía calzado con sus proveedores. Ajá, sí. Y te termino el concepto un poco de nuestras farmacias. Son farmacias de barrio, son farmacias pequeñas, medianas de economía, que tener una previsión de pago es fundamental. Vos saber cuándo vas a cobrar para poder asumir tus compromisos. Con los laboratorios. Sí, con las droguerías, que son nuestro canal natural sí. de provisión, es fundamental para una economía porque eso te da la posibilidad de atender o no atender. Si yo me endeudo y no sé cuándo voy a cobrar, ¿qué hace la farmacia de barrio? Y deja de atender porque no sabe si va a poder encarar ese compromiso, ¿no? Entonces entendemos que una variable no menor que debería ser más clara, porque no tenemos un cronograma, no tiene mucho atraso, pero no tenemos un cronograma claro de pago que no solo necesitamos y que antes teníamos. Generalmente, ¿sabes cuándo le pagan? Y vos sos presidente del colegio, o sea que lo palpás. Digo, cuando ustedes, llámese amenaza, con decir, bueno, no vamos a dejar de atender a los jubilados porque no están pagando en tiempo y en forma. Tienen cierta tolerancia ustedes, pero llega un momento que bajan la cortina. Exactamente, y la verdad que hemos tenido que pasar por esas situaciones que mencioné en otras. Pero recién ahí el gobierno nacional se da cuenta. Yo creo que la política funciona así. La política es la mala política. La política es espasmódica, lamentablemente. Sí. Si no generás el espasmo, no te ponen agenda. Decir, ¿hay lío con el farmacéutico? No, otro tema. Sí hay lío, sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué quieren? ¿Estamos lejos de eso todavía? Y mira, nosotros lamentablemente cada vez más tenemos la impaciencia de la farmacia, que es a la que nosotros nos debemos. Por ahí cuando tomamos estas medidas, son insensibles, están los jubilados del otro lado. La verdad que la farmacia hace un montón de cosas y hace un montón de esfuerzo y sacrificio para que todas las medidas que toman los distintos gobiernos, sobre todo estas últimas medidas, tengan un impacto menos negativo en los jubilados. Yo siempre digo que todas estas medidas que se han tomado hubiesen sido más graves si no sería por la predisposición de la farmacia. Sí. Entonces no es que somos insensibles, nosotros nos debemos a la farmacia. El que se debe a los jubilados del PAMI, el que debe garantizar el pago de los prestadores del PAMI. Entonces, si se llega a una medida de esa, no es que nosotros seamos insensibles, es porque ya agotamos todas las instancias, agotamos la paciencia y sobre todo agotamos las posibilidades. Sí. Porque no es que una farmacia cortamos el PAMI porque queremos maltratar a nuestros jubilados, sino que la farmacia naturalmente deja de atender por la imposibilidad que te digo de asumir sus compromisos. Y porque son los intermediarios. Entonces, cuando nosotros vemos eso... El jubilado va y golpea la puerta porque sabe dónde vive, dónde tiene el local, ni hablar, etcétera. No es que cuando el jubilado se queda sin medicación y sin receta, la farmacia le va a dar sin la receta. O sea, por eso te digo, siempre alguna solución le damos. Por eso no entendemos que sea la farmacia la que deba poner en su espalda el financiamiento del sector, ¿no? Pero muchas veces lo terminan haciendo por una cuestión social, digamos. No, por eso, pero aquí tiene una locura que el Estado se financie con una farmacia de barrio. Sí. O sea, cualquier otro compromiso que tenga... El superávit fiscal está en gran parte como principal por los jubilados. Se terminó financiando el superávit, obra pública después, etcétera. Y parte de ese financiamiento hoy lo está asumiendo la farmacia. Porque el PAMI el Estado debería pagar sus compromisos y no pagarle a una farmacia de barrio que está conteniendo a millones de jubilados que están hasta en aquellos lugares más vulnerables. Hay una farmacia dando el servicio cada vez con menos posibilidades. Entonces eso es lo que nosotros cuando llevamos adelante la medida lo que tratamos de ver. Estás haciendo financiar el sistema a una persona que te contiene, a un jubilado en aquellos lugares donde casi el Estado no está. Estamos nosotros como primer barrera de contención. Somos nosotros la primera solución que recibe el jubilado. Entonces, lo mínimo que pretendemos que a esa farmacia le pague en tiempo y forma,
para que esa farmacia pueda seguir funcionando. Lo que corresponde, no es que estás pidiendo No, algo no, que no... para nada. Que no Para nada. Quiero leer algo textual, que salió en estos días en La Voz del Interior, lo sacaste. Tenemos un sistema de salud muy inclusivo para todos, con hospital y medicamentos gratuitos, pero al que termina accediendo quienes tienen un buen abogado. ¿En qué contexto lo dijiste? No, yo creo que desde lo conceptual O tenemos... sea, decir que tenés un buen sistema de salud, pero accedes y tenés un buen abogado. Y muchas veces yo creo que tenemos un sistema de salud de lo conceptual muy inclusivo, ¿sí? Por esto por lo que vos mencionabas, tenemos acceso a la salud gratuita, que el que no tiene la posibilidad de tener su obra social o prepaga, podés ir a un hospital gratis, el tema es que después vas a un hospital y no siempre están los insumos que debería haber. El gasto en salud que se hace en el país per cápita no es poco, lo que entendemos nosotros que está mal administrado, en todos los estados, ¿no? Sí. Se enciman programas nacionales, con programas municipales, con programas provinciales. Entonces, por ahí dilapidamos recursos en el mismo programa que lo llevan adelante los 3 estados de manera descoordinada. Entonces, a mi entender, hay mucha dilación de recursos. Entonces, ese concepto de lo gratis, lo inclusivo, salud para todos, termina siendo... O sobre todo para acceder en tiempo y forma a la salud. Hoy sacas en cualquier hora, sacas un turno, te lo dan. Entonces, ¿qué haces? En un hospital público. No, ¿y cuándo, para cuándo te lo dan? Y... Para cuando ya estás sano o no, o pasarte para el otro lado. Entonces, ¿cómo accedes a un turno en tiempo y forma? Trae un amparo, vas a la justicia, manda la carta de documento, intimás a la obra social que te cumpla con los derechos que tenemos, o a la parte pública. Si vas a un hospital público, por ahí no te llega la prótesis en tiempo y forma, no hay prótesis, o sea, cito algunos ejemplos. Entonces, la salud no solo es que sea gratuita, sino que sea temporal, que sea en tiempo y forma, ¿no? Yo creo que encierra empática, sobre todo. Sí, ¿no? por eso yo creo que después, y en esto por ahí eximos los funcionarios que por ahí hacen equilibrio para administrar recursos que, insisto... La teoría de la sábana corta. Decimos. Sí, tal cual. Sí. La teoría de la sábana corta acá aplica muchísimo. Entonces, nosotros vemos que el Ministerio de Salud, un poco lo dije por esto, el Ministerio de Salud perdió el rectorado del PMO, del Plan Médico Obligatorio, que sería lo mínimo que debemos cubrir o garantizarle a un paciente. ¿Por qué lo perdió? Porque eso hoy se discute o en tribunales o en el Congreso, a través de para mí, un sistema de salud altamente judicializado, con mucho amparo, con jueces que toman decisiones sin una formación científica. Sí, tal vez avalando el pedido médico, pero no hay una formación científica detrás de cada resolución judicial. Entonces, yo no entiendo cómo hay gente buscando salud en pasillo de tribunales. Sí, eso es un poco lo que es un poco, ¿no? lo que quise decir. Me llamó la atención. Entonces decir, bueno, ¿quién accede en tiempo y en forma a la salud? Primero el que accede a la información correcta, que no tampoco tenemos información de cuáles son nuestros derechos. ¿Sí? Entonces, primero la información. Y segundo, el que va a un abogado, porque ya cansado de la falta de respuesta de un sistema inclusivo, en teoría... Tiene que volver a sacar, tiene que perder tiempo, plata y todo lo que significa, porque se supone que no estás haciendo un recurso para irte de vacaciones, que también sería molesto, sino por algo que es la salud, ¿no? Para que se te respete un derecho de un sistema de salud teóricamente inclusivo. ¿Sí? Seguramente. Entonces, si sería tan inclusivo como es desde lo conceptual, no estaríamos yendo a la justicia para que se reconozcan nuestros derechos. Clarísimo, Germán, como siempre, y hasta la próxima. Gracias a vos, Cristian. Corte y volvemos. Ampliamos el desagüe de Avenida Vélez Sarsfield. Reemplazamos un antiguo desagüe pluvial de casi 40 años por 450 metros de nueva cañería de hormigón, ampliando su capacidad y reduciendo anegamientos. Esta obra optimiza la gestión del agua de lluvia, mejora la seguridad vial y reduce los costos de mantenimiento. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Se armó
Se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El saleo sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my Lord. Lo decíamos, una agenda nacional suspendida, pero más profundamente en Argentina, por la muerte del Papa Francisco, que es argentino, ¿no? Una agenda política, sobre todo, que se ha suspendido. Y para eso hemos convocado a nuestro amigo Edgardo Moreno para hablar un poco del legado que deja Francisco de ahora en adelante. Edgardo, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, un tema me parece que se ha opinado muchísimo, se viene opinando y se va a seguir opinando porque todavía falta el conclave, ¿no? Del legado que puede llegar a dejar Francisco. Es un debate que es amplísimo, no puede ser de otra manera. Estamos hablando del papado, una institución de una de las pocas que hay de alcance global, que tiene muchísimos perfiles. Y además, en este caso, además un papa argentino con implicancias de todo tipo hacia nuestra realidad más cercana, más cotidiana. ¿De qué no vamos a hablar? Del legado religioso de Francisco, porque ese es un debate mucho más profundo. Amplísimo, un debate de carácter teológico, pastoral, en algunos casos geopolítico también, pero es un debate muy vasto, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de continuidad o no de ese legado a partir del Papa que sea elegido en el próximo cónclave. Pero sí podemos hablar, o por lo menos asomarnos al debate del Papa, del aspecto político del Papa Francisco, ¿no? Y haciéndolo con cuidado, porque estamos hablando en el contexto de todavía no han concluido, digamos, las ceremonias rituales en el Vaticano, y es un tema especialmente sensible para la religiosidad de millones de personas. Entonces, yo sugiero ponerle dos miradas desde el punto de vista político. Primero, Francisco como referente global, ¿no? El Papa es argentino, pero era el de nacimiento, pero Francisco era el Papa de todo. 5 veces a México, a Cuba, claro. Las visitas hablan mucho de él. Y sobre todo es la dimensión que tiene la institución, ¿no? A mí me parece que lo más significativo de eso es tratar de desentrañar cuál fue el tiempo histórico que le tocó a Francisco ejercer el papado. En esa tensión entre la identidad de la institución y la adaptación de la institución a su tiempo. Así como Juan Pablo II le tocó el momento de la definición de... Caída del muro de Berlín. Claro, el fin de la Guerra Fría y el colapso del muro de Berlín, donde él fue un actor muy potente, digamos, para que esa pelea se desencadene de esa manera. Luego a Ratzinger, o sea, a Benedicto, le tocó un tiempo histórico, se diría el posterior a la caída del muro de Berlín, donde hubo una especie de extensión casi hegemónica del consenso liberal democrático, y el avance de la globalización, el primer avance de la globalización, donde parecía que ese consenso liberal democrático no iba a tener ningún tipo de fisuras ni de cuestionamientos. A Francisco le tocó, tras la renuncia de Benedicto, el momento de empiezan a verse las fisuras de ese consenso liberal democrático y empiezan a emerger expresiones, primero desde el lado de la izquierda o la centroizquierda, de populismo, de reivindicaciones del populismo. A él le tocó eso y buena parte, digamos, de su formación teológica y política coincidía con la emergencia de esos fenómenos, ¿no? Sobre todo
esto cuando Europa abraza, digamos, la filosofía la clausiana, que rescate el populismo como una herramienta positiva y válida, y la formación teológica y política de Francisco estaba muy en línea, digamos, con eso. Eso hasta el año 2016, donde se produce un quiebre de esa tendencia y emerge otra cosa, que son los nuevos populismos de derecha. Sí. Con el primer triunfo de Porque Donald Trump. el populismo se ha asociado siempre a la izquierda. Solamente a eso. Pero surge ese y ahí empieza populismo de otro derecha. momento, otro desafío para Francisco, y es como que en esa puja, que no está dirimida todavía en el escenario global, es donde termina el papado de Francisco. O sea, no hubo una definición final de esa puja. Pero ese fue el momento histórico global que le tocó a él. Pero también él tuvo, digamos, influencia política en la Argentina, no podría ser de otra manera, pero no solamente porque haya sido jefe del Estado Vaticano, sino porque las expresiones, los gestos, hasta los mínimos, las mínimas ritualidades de un papa siempre tienen un efecto o una lectura política, o pueden tener una lectura política. Y en esto yo creo que asoman por lo menos 3 cambios grandes, hasta ahora, posteriores al fallecimiento del Papa Francisco. El primero es que Argentina se queda sin un referente de esa escala global. Esto parecía a nosotros, nos parecía natural, en algún momento lo naturalizamos, tener un papa, ¿sí?, que hablaba nuestro mismo lenguaje y nos conocía hasta entre las minucias, ¿no? Bueno, no lo vamos a tener, ¿no? Es escasamente probable que el próximo papa sea argentino. Yo personalmente... Sí, son 4 argentinos, pero incluido el creo, digamos, Rossi. sería digamos, bastante extraño. Salvo que con clave se me ocurre especular y hacer una hipótesis, che, sigamos con esto dentro de estos 4, pero no se dio casi nunca, salvo con los papas que seguían de Roma. El legado pastoral de Francisco, del papado de Francisco, puede ejercerlo un cardenal de otra nacionalidad, no necesariamente un argentino. Tenés razón, digamos, porque él nombró de los 100 y pico, 106. La mayoría de los cardenales. Es decir, el legado de Francisco no necesariamente tiene que ser con un argentino. Nosotros, la Argentina no va a tener, yo creo que lo más factible de afirmar es, no va a tener otro papa argentino. Y esto significa no tener un referente de influencia global importante. A ver, por ejemplo, cosas que hizo Francisco que fueron relevantes, o intentó él que fuesen relevantes para la Argentina, gestiones para la deuda. No es un factor menor de poder para un presidente argentino tener un papa que opine en sintonía de lo que está pidiendo para su país. Bueno, eso no lo vamos a tener los argentinos de vuelta. Esa palanca, esa ayuda, esa influencia. Exacto. Tampoco vamos a tener, digamos, la influencia de un papa argentino en Roma hablando de los problemas de Argentina. Esa es la contraparte también, ¿no? Eso también se termina. Nosotros todos conocemos la historia de cómo fue sus idas y vueltas en la relación con el kirchnerismo primero, con Macri después, con Alberto Fernández y finalmente con Milei, que tuvo todas esas gestiones, tuvieron sus altas y sus bajas en la relación con Francisco, y muy tirantes en algunos casos, ¿no? No viene al caso hacer el repaso, pero... No, sabemos que la que más recibió fue a Cristina, 7 veces. Sí, y también fue fruto de una reconciliación, después una reacción muy negativa del kirchnerismo cuando fue electo Bergoglio, por las diferencias que habían tenido acá en la Argentina. Como cardenal. Cuando era... No concurría a la homilía, se escapaba Kirchner en su momento a la homilía de Tucumán, se enojó básicamente cuando fue la... Con Bonafini también. Cuando fue la constituyente de Misiones para la reelección de Rovira, y en ese momento Bergoglio jugó con Piña y eso no le gustó, y a partir de ahí, digamos, hubo toda una serie de tropiezos. La Cruz, hablando en sintonías incluso cuando lo eligen a Bergoglio Papa, la primera reacción del kirchnerismo fue una campaña difamatoria contra Bergoglio con algo muy, muy grave, que era vincularlos con casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el caso de los sacerdotes Jálix y Llorio. Sí, ¿no? Con un dato, estaba Cristina Tecnópolis en ese momento y tardó 40 minutos, maneja muy bien las redes sociales, hoy X, en decir teníamos un papa latinoamericano. Ahí también tenemos otra lectura, no dijo argentino. Sí, pero la operación de descrédito contra Francisco inicial, con esa lápida que era tirarle por la cabeza casos de violaciones de derechos humanos, ese carpetazo fue la primera reacción que tuvo el kirchnerismo, que fue muy negativa. Después hubo una reconciliación
Y probablemente el más fluido de los tratos con los presidentes que tuvo Francisco fue con Cristina, ¿no? Todos lo sabemos y además el Vaticano estuvo abierto, digamos, a las visitas y a las audiencias. 7 veces más un almuerzo de 2 horas y media, con lo que significa. Con Macri todos recordamos aquella cara adusta que tuvo cuando lo recibió y fue siempre una relación más bien fría, distante. Cordial, pero distante. Pero muy distante. Un político severo, dijo Macri en su tuit cuando falleció Francisco. Luego con Alberto Fernández, que fue un primer acercamiento y luego una distancia a partir del tratamiento de la ley de aborto. Claro, de interrupción voluntaria del embarazo. Y con Milei, bueno, la ida y vuelta del insulto de Milei y luego el pedido de disculpa, la concesión de ese perdón y ahora Milei que dice que el argentino más grande de la historia... sí, a lo que le tenemos una pequeña parlita. Digo, Eve de Bonafini, que le llegó a tomar la catedral en su momento, ¿no? Y después lo termina recibiendo. Digo, es un papa que me parece que predicó con el ejemplo, después podemos hacer una lectura más social si querés, que predicó con el ejemplo, puso la otra mejilla y todos los que lo insultaron terminando después yendo a pedir perdón. Desde el punto de vista político, a Bergoglio también le gustó jugar en la política argentina. Sí, digamos. ¿No? En esto me parece que una mirada más o menos analítica tiene que corresponder con las dos cosas. Es decir, la Argentina le llevaba conflictos domésticos y a Bergoglio en algún momento le gustó, o en varios momentos jugaba, le gustó jugar con esas cuestiones, en esos ¿no? conflictos. Esta, digamos, la descripción más, me parece más cercana a la realidad. Bueno, eso cambia drásticamente. O sea, desde Milei en adelante los presidentes no van a estar pensando, ni para bien ni para mal, que tienen un papa en Roma que puede influir en la política que doméstica. le termina eclipsando de alguna manera. Se abre, ya está abierto, un gran debate social acerca de por qué no vino. ¿No? Yo creo que es un debate que va para largo y que tiene muchísimas aristas. Todos parecen tener la razón, desde el secretario hasta la hermana, digo, todos parecen tener algo de razón, ¿no? De por qué no vino. De por qué no vino y algunos dicen, bueno, para que no se colgaran de mi sotana. Ese lo que termina rondando en el imaginario de... Lo más cerca que estuvo de volver Francisco a la Argentina fue cuando hizo el viaje a Chile, pasó por el espacio aéreo argentino, sí, pasó por Córdoba, digamos, por el espacio aéreo cordobés, donde estuvo, y mandó un mensaje desde el avión en enero del 2018. En el fondo era pícaro, digo, en el buen sentido, mandando algunas señales políticas. A ver, yo no me quiero meter hoy en ese debate porque todavía está demasiado turbulenta, digamos, esa discusión. Pero me parece que hubo responsabilidades compartidas entre la sociedad que perdió la oportunidad de tener un papa para superar algunas diferencias y la voluntad del papa que me parece que tampoco alcanzó o no le dieron los tiempos o probablemente no le dieron las circunstancias para desde ese lugar colaborar de mejor manera para que la grieta selle, ¿no? Seguramente. No quería que lo terminaran usando. ¿Sabes qué nos queda para la próxima, Edgardo? Porque se nos va el tiempo. Decime. El tema de la caja de jubilaciones que te lo resumo así. Dale. Vi la audiencia, otra audiencia más que tiene la provincia va a reclamar, digamos, por un déjà vu permanente. Sí, evidentemente, digamos, hay un sistema que no solo está bien, digamos, que la provincia haga esa demanda, pero el sistema previsional viene en crisis y esta es una de las aristas de esa crisis y no termina el conjunto, ni nación de provincia, de tomar el toro por las astas y darle una resolución. Mientras tanto, no se entiende por qué una parte del país tiene el servicio provisional que ya lo transfirió en la década de los 90 a la nación y el resto hay provincias que todavía tienen sus cajas y que viven en esta litigiosidad permanente. Vos sos un hábil lector político y ahí tiene que ver con la política. Yo como Estado sigo manejando la caja de jubilación y no voy a armonizar como pide la nación. Tiene que ver con la política, pero a la hora de los números, sí, claro. Si siempre tenés un rojo en la caja, no digas que sos superavitario. Estás en déficit. Me encanta esa definición. Gracias, Edgardo, y hasta la próxima, como siempre. Gracias a vos. Nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.